Bienvenidos todos a la casa de oración. A nuestros amigos y hermanos que se conectan a través de internet a nuestros programas, qué gusto nos da saber de ustedes. Gracias por acompañarnos y hacer suyos estos programas. Gracias por abrir su Biblia con nosotros desde su casa o desde el lugar donde se encuentran. Algunos en localidades lejanas, pero nos hacen saber su cercanía y eso nos da mucho gusto. Tú que estás aquí el día de hoy en esta casa de oración, me alegro mucho de verte y le doy gracias a Dios por ti, por tu vida y por tu familia. En nuestro estudio de la carta a los Colosenses estamos comenzando nuestros temas con esta pregunta. Esta pregunta nos tiene que llevar a la reflexión, nos tiene que llevar a una meditación muy seria. La pregunta es, ¿qué tiene el Evangelio para ofrecerme? Porque así como están las cosas en el mundo, así como está organizado este sistema de cosas al que llamamos mundo, así como funciona la escala de valores de nuestra sociedad, y que la Biblia se refiere a ese gran sistema como el mundo, cualquiera de nosotros está un poco contaminado con esa misma forma de pensar y con frecuencia analizamos todas las cosas en función del beneficio-costo. ¿Cuánto tengo que pagar y qué voy a recibir a cambio? ¿Cuánto hay que invertir y cuál es la utilidad? ¿Qué es lo que se me pide que tengo que hacer? Pero ¿qué voy a recibir a cambio? Entonces, si yo no fuera creyente, si yo no fuera ya discípulo de Cristo y vinieran a anunciarme el Evangelio, muy probablemente yo preguntaría, ¿está bien todo lo que me dices? ¿Está bien el desafío y la invitación de seguir a Cristo? Tú me dices que hay que seguir a Cristo y que es por aquí. Estoy dispuesto a intentarlo, pero primero quiero saber qué voy a recibir yo, qué voy a ganar, cuál es mi beneficio. Así piensa el común de las personas. Creo que así pensaría yo también. Preguntaría, ¿qué tiene el Evangelio que ofrecerme? Y lo que hemos descubierto en los primeros capítulos de Colosenses es que lo que tiene el Evangelio para ofrecerme es la persona de Cristo. La persona de Cristo. Cristo, Dios mismo hecho carne, mostrándonos cómo es Dios, cómo es verdaderamente Dios y cómo es el corazón de Dios. Este es el título del capítulo 4. Bueno, el título de nuestro mensaje sobre el capítulo 4. Esta es una frase del capítulo 4. Esto que estamos leyendo en la pantalla aparece en el capítulo 4 de Colosenses y se va a convertir en el tema. Y dice así, que se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. ¿Qué se propone Pablo al escribir la carta a los Colosenses? ¿Y qué pretende con el capítulo 4 lograr? Que se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Esta es una serie de mensajes sobre la carta a los Colosenses. El capítulo 1 tiene un título también y una temática. El capítulo 1 trata sobre esto. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. ¿Qué tiene el Evangelio que ofrecerme? Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Capítulo 2, conocerán a Cristo. El capítulo 1 presenta la naturaleza, la persona, la obra del Señor Jesucristo. El capítulo 2 trata de lo siguiente. No es necesario completar el Evangelio porque no está incompleto. No es necesario importar filosofía, que es lo que algunos creyentes querían hacer en el primer siglo, imagínense.
Querían hacer una combinación, un ensamble, una mezcla, una ensalada de evangelio más la filosofía helénica. Y Pablo les explica, no es necesario, no tienen que hacer eso. No hay nada que importar del sistema filosófico de los griegos para traer al evangelio. Tampoco necesitamos traer judaísmo ni prácticas judaizantes al evangelio. El evangelio está completo en sí mismo y en el evangelio conocerán a Cristo. El capítulo 3, que habite en ustedes la palabra de Cristo, que es una frase del capítulo 3, trata acerca de cómo vivimos y cómo vivir ahora que tenemos una nueva naturaleza. Si quieres saber cómo vive un cristiano, lee el capítulo 3 de Colosenses. Claro, no en este momento. Más tarde, ya lo leímos en ocasión anterior y lo puedes seguir y lo debes seguir repasando en tu casa para ver cómo vive un cristiano. De hecho, padres que están aquí, escúchenme, nosotros tenemos que enseñarle con nuestra vida, no con palabras, con nuestra vida a nuestros hijos cómo vive un cristiano. En estos tiempos que corren hay una gran preocupación en muchas personas porque ahora el mundo le llama matrimonio a lo que no es matrimonio y le dan carta de naturalización y casan hombres con hombres y mujeres con mujeres y les permiten adoptar niños y una gran cantidad de barbaridades que ya conocemos. Entonces los creyentes reaccionan con escándalo y con inconformidad, y claro que estamos inconformes. Por supuesto que si vamos a llamar las cosas por su nombre, eso es una abominación. Eso no es matrimonio, eso es una abominación. Pero hermanos, qué triste es cuando observamos lo que sucede de este lado. Ok, no estamos allá en el mundo, no estamos en ese sistema, no estamos en esa corriente, no estamos en esa abominación, gracias Señor, qué bueno. Pero de este lado donde sí estamos, ¿cómo son nuestros matrimonios? Es decir, ¿cómo es el matrimonio de los creyentes? ¿Es un matrimonio funcional, feliz, duradero, ejemplar, íntegro? Podemos decirle a nuestros hijos, ¿quieres saber lo que el matrimonio es? Nada más fíjate, nada más observa. Esto es el matrimonio. ¿Podemos hacer eso? Algunos de nosotros tenemos que reconocer que hemos cometido tantos errores que estamos en el imperativo de rectificar. Bueno, si quieres saber cómo vive un cristiano y cómo es una familia cristiana, allí está el capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Pero el día de hoy estamos ya en el capítulo 4 y el propósito del capítulo 4 es animarlos a ustedes para que se mantengan firmes, cumpliendo en todo la voluntad de Dios. Que alguien diga amén. Si todo lo demás se te olvida de lo que se va a escuchar aquí en este púlpito el día de hoy, que esto no se te olvide. Colosenses 4, que se mantengan firmes cumpliendo en todo la voluntad de Dios. El día de hoy vamos a hacer dos aproximaciones al capítulo, dos abordajes, dos aproximaciones solamente, y no va a tomar mucho tiempo. Me he propuesto hacerlo ágil para no perder tu atención. Vamos con la primera aproximación al capítulo 4. Versículo 3, dice Pablo, el autor de la carta, estoy preso. Digan todos, estoy preso. Vamos, díganlo todos, estoy preso. Ahora, ¿por qué estaba preso? ¿Por haber cometido algún delito? No, estaba preso porque había sido acusado por sus enemigos, los enemigos del Evangelio y de la fe, había sido acusado de esas acusaciones manipuladas, falsas, calumniosas, difamatorias. Había sido acusado de ser un agitador,
un alborotador, y el Imperio Romano se tomaba muy en serio esas acusaciones porque ellos se habían propuesto apaciguar al mundo. Todo el mundo tenía que vivir en paz bajo el imperio. Eso se llamaba Pax Romana. Entonces una acusación de alboroto era una cosa seria. En los tiempos actuales, cualquier persona puede cerrar el periférico y pintarrajear las estatuas y tirar la puerta del Palacio Nacional o del Palacio Municipal, y no pasa nada porque todo se le permite a los agitadores. Pero en aquellos tiempos los romanos que gobernaban el mundo no se tomaban en broma esas cosas. Entonces la acusación en contra de Pablo de ser un alborotador que ponía en riesgo la paz y la estabilidad del imperio era una cosa muy seria, y por eso estaba preso. Lo único que él había hecho era predicar el evangelio de Jesucristo. Versículo 3, estoy preso. Versículo 10, mi compañero de cárcel. Por favor digan todos esto, mi compañero de cárcel. Versículo 18, y casi cierra el capítulo y la carta con estas palabras: recuerden que estoy preso. Díganlo todos. Eso es, recuerden que estoy preso. ¿Por qué dice Pablo esto 3 veces en el capítulo? ¿Por qué? ¿Qué no bastaba con decirlo una sola vez? ¿Qué no bastaba con hacer una mención de que estaba preso, y ya todos sabemos por qué está preso y ya sabemos que lo está? ¿Por qué tiene que decirlo 3 veces? Miren, hermanos, a veces nosotros tomamos las cosas espirituales muy a la ligera. El precio que pagamos es muy corto, es muy bajo. El joven estudiante en la escuela puede decir que es cristiano y recibirá alguna expresión de burla, suficiente para deprimirlo. ¿Qué? ¿Te vas a morir por eso? ¿Sientes que estás haciendo el ridículo por poner en alto el nombre de Cristo, por decir que eres su discípulo? Te van a decir que eres un retrógrado, ahora dicen retrógrada, lo cual es una tontería, se dice retrógrado. Te van a decir que eres un incivil, que eres un atrasado, que eres un oscurantista, que eres un ignorante, un fanático, un lo que sea. ¿Y luego qué? ¿Eso te va a matar? ¿Sabes qué te va a pasar? Nada. Lo que tienes que hacer es levantarte y decir, y por si no les quedó claro, lo voy a decir de nuevo: soy cristiano, soy discípulo de Cristo. Pero a veces no queremos hacer ni siquiera eso. Hay cristianos que pueden pasar un día completo, una semana completa, un mes completo, o quién sabe cuánto tiempo sin confesar su fe, sin dar testimonio de su fe en Jesucristo. Y lo ponen a trabajar, entra a trabajar a una dependencia de gobierno y lo mandan al archivo, donde no da el sol. Y ahí está trabajando y ya lleva 8 meses, 1 año, 2 años, 4 años, y de repente su compañero de oficina, ese cubículo que sirve de archivo a la dependencia, su compañero le dice: ¿eres cristiano? Sí, ya pasaron 4 años, ¿eh? ¿Eres cristiano? Sí. Ay, yo también. Ay, qué lindo. ¿Qué? 4 años juntos y nunca se habló de Cristo allí. Les tengo una noticia a los dos: no son cristianos. Creen que creen. Porque un cristiano lo primero que dice es: yo soy cristiano, yo soy discípulo de Cristo. Y por andar diciendo esas cosas, Pablo fue a prisión. Ahora déjame decirte algo. Las prisiones de este tiempo son muy feas, son muy desagradables, son lugares inhóspitos donde ni tú ni yo queremos estar. Una cárcel es un lugar muy desagradable. Entrar solo de visita es una experiencia aterradora. Es muy difícil entrar.
No puedes entrar de blanco porque es el uniforme de la enfermería, no puedes entrar de negro porque es el uniforme de los custodios, no puedes entrar de azul porque es el de los sentenciados, no puedes entrar de beige porque es el de los procesados, no puedes entrar con botas, no puedes entrar con alhajas, no puedes entrar con 2 identificaciones, no puedes entrar con teléfonos ni con llaves. Pero después de una larga fila y de mucha espera y de muchos problemas, y después de varias horas de estar allí tratando de entrar, por fin puedes entrar. Ahora salte. Pues no vas a poder salir, pero no se comparan con las prisiones de aquel tiempo. Las prisiones en tiempos de Pablo se construían bajo tierra. Allí no había ventilación, allí no entraba el sol, allí no había aire, no había oxígeno. Las construían bajo tierra para que los presos no pudieran escapar, porque si un preso escapaba, a los carceleros los mataban, y lo dice la Biblia. Así que construían bajo tierra unos grandes embudos, y ahí adentro, en lugares no ventilados donde nunca se veía el sol, donde los presos comían poco y mal, donde nunca se bañaban, donde además eran encadenados a los muros o arrojados en un cepo. El cepo es una cosa de madera donde metían los pies, la tabla, las manos, otra tabla, la cabeza, otra tabla, y no se podían mover. Y se quedaban allí por meses, no por años, porque a los pocos meses morían. Cualquiera moría en esa posición y en esas condiciones. Allí no había servicio médico ni enfermería, no había medicamentos, no había alimentos salubres, no había agua potable, por supuesto no había visitas de familiares y mucho menos de comisiones de derechos humanos. Lo único que había allí era ratas, chinches, toda clase de virus, bacterias, gérmenes y muerte. Los presos morían allí, entre el frío, la humedad, la enfermedad y las condiciones inimaginablemente más crueles. Y allí estaba el preso Pablo. 3 veces dice, estoy preso. Y eso es algo que tú y yo no debemos olvidar nunca. Porque el precio que nosotros pagamos por seguir a Cristo el día de hoy no es nada. En el México de hoy, en este tiempo que a ti y a mí nos tocó vivir, en este lugar, a nosotros en realidad no nos cuesta nada ser cristianos. Sí, podrá ser que alguien nos haga una mala cara, que nos diga una palabra de burla, pero eso, por supuesto, no es nada, no nos quita nada. Todavía, cuando yo era niño, a mí me tocó que apedreaban nuestros templos, nos rompían algunos cristales, pero no pasaba de allí. Otros hermanos fueron maltratados en algunos lugares, en Hidalgo, en Chiapas, especialmente en Oaxaca, en partes de Guerrero, en Hidalgo, pero aquí no. En la Ciudad de México ya no. A nosotros ya no nos tocó la Inquisición, ni el Santo Oficio, ni mucho menos. Y aún así, nos cuesta trabajo seguir a Cristo y dar testimonio. ¿Por qué está 3 veces esta expresión? Para que nunca se te olvide el precio que otros pagaron, para que tú pudieras escuchar y recibir el Evangelio, que a nosotros no nos costó casi nada, por el que pagamos un precio reducido, casi de oferta, pero que a otros sí les costó la vida y hasta la última gota de su sangre, para que tú pudieras recibir el Evangelio y tener la Biblia en español. Murieron quemados los traductores, fueron perseguidos, lo perdieron todo, para que tú hoy pudieras tener esa Biblia que a veces dejas tirada, olvidas o simplemente ignoras y no lees. No olviden, recuerden que estoy preso. Vamos a hacer ahora una segunda aproximación al pasaje
Y tú me vas a decir cuál es el común denominador de todas estas líneas que van a aparecer en nuestra pantalla y que están ahí en tu Biblia, en la carta a los Colosenses capítulo 4. Versículo 2, dice el apóstol Pablo: les escribo esta carta, les escribo este capítulo 4 para pedirles, hermanos de Colosas, que por favor, por lo que más quieran, dedíquense a la oración. Dedíquense a la oración. ¿Qué dice el versículo 2? Dedíquense a la oración. ¿A qué se dedican las personas el día de hoy? Respuesta: a todo menos a orar. A todo menos a orar. ¿Qué hace el cristiano con su tiempo? Le pica al control remoto ahí donde dice Netflix. Porque los controles remotos ya traen allí apuntado el Netflix, ¿no? Y muchas cosas más. Entonces, le pican ahí donde dice Netflix y aparece el primer capítulo de una serie. Y cuando está terminando ese capítulo atrapante, absorbente, magnético, hipnotizante, cuando está terminando, de repente aparece una bandita que dice: el capítulo 2 se reproducirá en 3, 2, 1, ya empezó. Y ahí vamos a ver el capítulo 2. ¿Quién sabe cómo? Pero ya terminó. Y ahora aparece otra bandita que dice: el siguiente capítulo se reproducirá en 3, 2, 1, ya empezó. Y ahí vamos al capítulo 3. Increíble. ¿En qué momento nos convertimos en presa fácil de esos productos? Bueno, ¿a qué se dedican los cristianos del siglo XXI? Respuesta: a todo menos a orar. Y la mejor demostración de eso es lo que sucede en nuestras reuniones de oración. Estoy hablando de esta congregación. Se conectan 31 dispositivos el martes de oración. Eso quiere decir que hay 70 personas allí en la reunión. Muy bien. ¿Y todos los demás dónde están? Bueno, están trabajando, están muy ocupados, están en otro lado, están haciendo sus cosas. Está bien, pero ¿no podrías conectarte a una reunión al año? ¿Sí escuchaste lo que pregunté? ¿No podrías conectarte a una al año? No quiero que te conectes a todas. Sé que eres un hombre ocupadísimo y además importantísimo, que sin ti la economía nacional se va a paralizar. Bueno, la tierra va a dejar de girar sobre su eje si dejas de hacer lo que estás haciendo. ¿Cómo vamos a privar a tu corredor de bolsa en Nueva York de tu conexión? Tienes que estar pendiente. Sí, ya lo sé. Por eso no quiero que te conectes a todas las reuniones. Mi pregunta es: ¿no te podrías conectar a una al año? Tuvimos ya una reunión presencial de oración. Vinieron 45 personas, que no son pocas. 45 personas aquí orando no son pocas personas. ¿Y todos los demás? Es que están ocupados haciendo sus cosas. Está bien. ¿Y no podrías venir a una al año? Una al año, eso es todo. Bueno, eso es todo lo que estoy preguntando. Dedíquense a la oración. ¿Y cómo debe ser nuestra oración? Versículo 2, una oración perseverante. Una oración perseverante, como la que hicieron los padres de Anthony Flew. ¿Sabes quién es Anthony Flew? Bueno, ya murió. Anthony Flew fue el más respetado, el más
conocido, el más atendido, el más leído, el más prolífico de los ateos militantes del siglo XX. Pero él era hijo de creyentes. Sus padres lo criaron en el Evangelio y hasta los 17, 18 años iba con ellos a la iglesia, pero luego fue a la universidad y allí en la universidad pues comenzó a estudiar lo que se estudia en la universidad y salió de allí convertido en un ateo, en un hombre sin Dios. Pero no solamente perdió la fe, se convirtió en un ateo militante. Por cierto, su apellido se escribe Flew, por si a alguien le interesa investigar acerca de este importantísimo hombre del siglo XX. Y escribió mucho, y sus libros no son fáciles de leer, pero fue muy influyente, porque era un hombre brillante. Dios le dio una mente privilegiada, pero él la usó para contradecir a aquel que le dio su pensamiento. Pero sus padres nunca dejaron de orar por él. Oraron y oraron por él hasta el último día de su vida. Dejaron testimonio escrito de sus oraciones por su hijo. Yo me los imagino orando con lágrimas por su hijo, el descreído, el ateo. Pero poco antes de morir, Anthony Flew escribió un libro que se llama Sí hay un Dios. Y en esta obra, lo último que escribió, explica cómo en la última parte de su vida llegó a entender y a creer que efectivamente sí hay un Dios. Esto fue un golpe muy fuerte para el movimiento ateísta militante, pero para nosotros es un vaso de agua fresca en medio del desierto. Su libro Sí hay un Dios no es un libro fácil de leer. A mí me ha costado mucho trabajo. Ahí voy despacio y me tengo que regresar y volver a repasar los pasajes. Es un libro árido, pero es brillante también. Pero lo que me interesa más de toda esta historia no es el libro en sí, porque en realidad tú y yo pues ya somos creyentes y no necesitamos tantos refuerzos. Lo que me interesa es la oración perseverante de sus padres. Murieron sin ver el cumplimiento, pero el Señor les concedió su petición. Versículo 2, con agradecimiento. A veces comenzamos nuestra oración pidiendo cosas. Es como cuando entramos a una casa de visita y llega el niño, me da una de esas y agarra la manzana. Claro que el papá le va a decir, hijo, no llegamos a la casa de visita pidiendo cosas. Llega uno saludando y le pregunta a las personas, ¿cómo están? Y ya después de saludar, entonces puedes pedir con cuidado una manzana, si es lo que quieres, pero no puedes empezar pidiendo cosas. ¿No le enseña uno eso a sus hijos? Porque si no le enseña uno a sus hijos eso, pues los niños van a ser como cabras monteses o chivos en cristalería y en ningún lado van a ser bien recibidos porque no tienen educación. Hay niños que no tienen educación, llegan de visita a una casa y llegan subiendo los pies sucios al sillón de los anfitriones y poniendo el vaso de Coca-Cola encima del piano porque no tienen un padre o una madre que les enseñe algo mejor. Bueno, uno tiene que enseñar a sus hijos a comportarse, pero somos muy mal educados con nuestro Dios. Vamos a orar y lo primero que hacemos es comenzar a pedirle cosas, y cosas materiales, por supuesto. No, con agradecimiento por todo lo que ya nos ha dado. Alguna vez yo escuché esta oración y la hice mía. Señor, no quiero pedirte nada justo ahora. Tanto me has dado que aun si viviera 1000 vidas no me alcanzarían todas ellas para darte gracias por lo que ya he recibido de ti. Y yo sé que me vas a dar, pero aun si no me dieras nada más por todo lo que ya me has dado, gracias, muchas gracias.
A eso se refiere este versículo, una oración de gratitud. Versículo 3, intercedan. ¿Para qué escribió Pablo la carta a los colosenses desde la prisión? Para pedir, mándenme un abogado. No, les pido que oren y que su oración sea perseverante, dedicada, que su oración sea con agradecimiento y además que intercedan. No solo pidan para ustedes, aprendan a pedir por los demás, y eso se llama intercesión. Intercesión es pedir por alguien más que no sea yo ni mi familia. Siempre estoy orando por mi esposa y mis hijos. No necesité nunca que nadie me enseñara eso. Me salió de manera natural. Siempre estoy orando por mi esposa y mis hijos. Siempre estoy orando por mi familia. Interceder es orar por alguien más que no sea yo. Y eso es lo que está diciendo la carta a los Colosenses capítulo 4. Versículo 4. Oren. Así como está redactado este verbo, se convierte en una orden, en un imperativo, en una instrucción. Es algo que debes hacer. Oren. Alguien me dijo hace poco, es que a mí me cuesta mucho trabajo orar. ¿Y qué esperabas? ¿Que fuera fácil? La oración que no cueste trabajo no es oración. Claro que la oración debe costar trabajo, por supuesto. ¿Qué querías? ¿Una oración instantánea, una oración automática, una oración breve? Esa no es oración. Eso no es dedicarse a la oración. Una verdadera oración es una batalla, es una lucha. ¿Una lucha contra qué? Bueno, en primer lugar, contra mi naturaleza. Mi naturaleza no quiere orar. Mi naturaleza quiere que yo siga ahí echadote haciendo nada. Tengo que luchar contra mi naturaleza para orar. Tengo que luchar contra todas las oposiciones. Hay interrupciones, hay estorbos de toda clase. Y contra eso debo batallar para orar. Y por si no fuera poco, batallar con mi naturaleza que no quiere orar. Tengo que luchar contra el enemigo, las fuerzas espirituales que existen, que son una realidad y que se interponen entre Dios y yo. ¿O qué no dice la Biblia? Cuando empezaste a orar, Dios me envió para darte respuestas, para contestar a tus oraciones, pero los enemigos espirituales se interpusieron en mi camino. El demonio de Persia. Dice la Escritura, claro que hay oposición de las fuerzas del mal, por supuesto. Tú quieres orar y de repente el vecino prende el radio. ¿Y qué va a poner? Alabanzas. Sí, cómo no. Bueno, pero además a veces hay que luchar contra Dios. ¿O no dice eso la Escritura? Que Jacob luchó contra Dios, que Abraham en su oración estaba negociando con Dios y tratando de convencerlo. Señor, si hubiera 10 justos, eso es una batalla. Y cuando Moisés oraba con el Señor y le decía, Señor, no destruyas a este pueblo, destrúyeme a mí. ¿Y a ti por qué, Moisés? Voy a destruir a todo este pueblo y lo voy a hacer ahora. No, Señor, a mí también entonces. Y estaba allí el conflicto y Dios le dice, y ya levántate de allí, ¿por qué clamas a mí? Ponte en marcha y dile al pueblo que avance. Oye, hermano, esa manera de interactuar con Dios en sus oraciones, a mí me parece más un conflicto que otra cosa. Una oración que no cuesta trabajo no es oración, pues. Una verdadera oración cuesta. ¿Quieres orar por tus hijos y recibir una respuesta significativa? No va a suceder en unos cuantos minutos. Le tienes que dedicar tiempo, probablemente años.
Punto número 2. Dice Pablo, oren por mí para que se me abra una puerta. ¿Cuál puerta? ¿La puerta de la prisión? No. Él nunca pidió, oren por mí para que salga en libertad. Eso es lo que quieren los presos que conocemos tú y yo, salir de su prisión. En eso están pensando y en eso están empeñados. Sí, claro, pero Pablo no dice nada de eso, nada de eso. Sí dice, estoy preso. Y recuerden que estoy preso, pero no dice oren por mi liberación. Dice, oren por mí para que yo pueda proclamar la palabra de Dios. Proclamar la palabra de Dios. Y te aseguro que no se refiere a predicar desde la comodidad de un púlpito moderno, con un micrófono, un sistema de sonido, una plataforma alfombrada y un templo lleno de comodidades. Es muy fácil predicar así, con personas educadas, atentas, interesadas. Eso es cuesta abajo. Cualquiera predica así. No, él está hablando de predicar a pesar de la oposición, a pesar de estar preso, a pesar de estar amenazado, a pesar de que va a ser ejecutado. Y él dice, oren por mí para que yo pueda proclamar la palabra de Dios. Versículo 6. Y respecto de ustedes, hermanos colosenses, tengo algo que decirles, porque recuerden, hermanos de ojo de agua, recuerden que Epafras hizo un camino de 1200 kilómetros para ir hasta donde estaba Pablo y plantearle lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas. Y lo que dice Pablo aquí es, compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Aprovechen bien el tiempo, aprovechen cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Caray, hermanos, pues ¿cómo son nuestras conversaciones? Que tiene el Señor que venir a decirnos, cuidado con lo que conversan. ¿Qué conversan las personas? ¿Qué conversan las personas? Bueno, yo incluido, cosas valiosas, cosas formativas, cosas trascendentes. ¿O será que a veces conversamos puras ociosidades, puras barbaridades, puras nimiedades, puras tonterías? Y tiene que venir la palabra del Señor. Y Epafras tuvo que hacer un viaje de 1200 kilómetros más los 1200 de regreso con la carta para decirle a los cristianos de la iglesia en Colosas, por favor, que su conversación sea una buena conversación. Compórtense sabiamente con los de afuera y tengan cuidado de lo que platican, de lo que hablan, tengan cuidado de lo que escriben, tengan cuidado de lo que envían, porque tú puedes escribir lo que sea en internet y puedes poner lo que quieras, pero ahora bórralo. Eso no existe. Nada se borra, nada. Todo se va a quedar allí para siempre. Y acuérdate que Apocalipsis 19 dice, un día los libros serán abiertos. ¿Cuáles libros? Allí va a haber un libro de las conversaciones. Así que, hermanos, tiene el Señor que venir a decirnos, cuidado con lo que hablas, cuidado con tus conversaciones, que no sean conversaciones vanas, que sean conversaciones valiosas. Compórtate sabiamente y cuando converses, ten cuidado con lo que dices. Así sabrán, versículo 6, así sabrán cómo responder. ¿Qué es lo que tienen en común todas estas líneas de lo que estoy llamando la segunda aproximación al capítulo? ¿Qué es lo que tienen en común todas estas líneas?
lo que tienen en común es que son cosas que se hacen con la boca. Son cosas que se hacen con las palabras. La Biblia dice en la carta de Santiago, hermanos, qué poder tan impresionante hay en la boca de las personas. La boca de las personas es capaz de encender un fuego que acabe con todo un bosque. Y es verdad que nuestras palabras tienen mucho poder. No como para andar decretando barbaridades, como se ha puesto de moda en algunos lugares, no, sino entender que nuestras palabras tienen peso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando hablamos? 4 cosas. Primero, orar así. Segundo, proclamar la palabra de Dios. Tercero, conversar con inteligencia, con sabiduría. Una conversación amena y de buen gusto, no barbárica. Y número 4, responder. ¿Responder qué? Contestar el teléfono y bueno, no. Responder a las preguntas de las personas, responder a sus objeciones, responder a sus cuestionamientos. Primera de Pedro 3:15, estén siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en sus corazones, estén siempre preparados. 4 veces dice la Biblia que estamos llamados a defender el Evangelio. 4 veces. Pero a veces no sabemos ni qué responder. ¿Por qué? Porque no hemos invertido en palabras adecuadas. Y alguien viene y dice, por favor visiten la librería, allí van a encontrar buenos libros de apologética, como este, como aquel, busquen uno, sáquenle provecho. No. En esta segunda aproximación, y conste que nos estamos quedando al principio del capítulo, en esta segunda aproximación, lo que hace el capítulo 4 de Colosenses es llamar nuestra atención a las cosas que hacemos con nuestras palabras, a las cosas que hacemos con la boca. Deberíamos salir hoy de aquí con una seria reflexión, con un desafío a invertir mejor nuestras palabras, a usar nuestro lenguaje y nuestras palabras para orar, para proclamar la palabra de Cristo, para tener conversaciones edificantes y sabias y para dar buenas respuestas a las personas que están esperando una explicación, un consuelo, una respuesta. Vamos a concluir aquí, hermanos. Invito a todos a estar de pie para dar gracias al Señor por su palabra. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Como dice el libro de Daniel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Es cierto, Señor, es cierto. Estoy en falta. Pero con tu ayuda puedo mejorar, puedo madurar, puedo crecer, puedo hacerlo mejor. Permite que cada uno de nosotros el día de hoy salga de aquí con un desafío, pero también con una decisión firme de ser más dignos de ser llamados tus hijos, tus discípulos, verdaderos creyentes en Jesucristo. Bendice a mi congregación, a mi iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y ahora dale un aplauso grande al Rey. Dios les bendiga.